Para los amantes del fenómeno ovni, hay una sola cosa más adrenalínica que hablar de avistajes o de platos voladores aterrizando en desérticos parajes. Hablamos de los casos que incluyen abducciones. No solo se trata de generar un vínculo con el ET en cuestión, sino que estar dentro de su vehículo. Pero como todos sabemos, las abducciones son tan famosas como cuestionadas. Los investigadores más escépticos sostienen que no hay en la historia de la ovnilogía un caso que pueda ser tomado como 100% verídico. Dado que los casos de abducciones generalmente se sostienen solo con el testimonio del supuesto raptado, es difícil encontrar pruebas irrefutables que certifiquen el secuestro espacial. Sin embargo, es cierto que a lo largo de los años aparecieron testimonios que contaron con algunas particularidades que los hicieron sobresalir por sobre el resto. Uno de estos casos es el que va a ocupar nuestra atención el día de hoy. Es un caso considerado como uno de los más importantes en esta materia. ¿Por qué? Porque cuenta con múltiples testigos. Vecinos, transeúntes casuales, agentes de la CIA y hasta la ONU. Nadie queda fuera de este relato. Como si fuera poco, esta historia fue investigada y recopilada por un sujeto cuya vida misma ya es materia para el debate. Las versiones cruzadas, lejos de desestimar o afianzar la historia, la complican y la vuelven única en su especie, por lo que no es extraño que el caso haya generado y siga generando interés internacional. Bienvenidos al caso de Linda Napolitano, la mujer que fue secuestrada por un ovni a la vista de todos. Me gustaría que cuando finalice este video ustedes den su veredicto sobre qué creen que fue lo que pasó con Linda. Vamos a elegir los 3 suscriptores cuyas teorías junten más likes. Y esos suscriptores van a estar mencionados en el próximo video que hagamos sobre la temática ovni. Así que esmérense y vayan recopilando las pistas a medida que vamos contando la historia. Espero sus comentarios aquí debajo para probar este juego que es nuevo. Vamos a ver si se copan, si les interesa, si se divierten. Vamos a estar leyendo todas sus teorías aquí debajo. Ahora sí, comencemos. Exploración X, mi primer libro, ya se encuentra disponible en todas las librerías. Te dejo el link aquí debajo para que lo consigas en formato físico y en ebook. Muchos son los que saben que el libro Communion del escritor y abducido Whiteley es una de las obras más influyentes jamás escritas sobre el fenómeno ovni. Sin embargo, no son muchos los que saben que el mismo año en que ese libro salió a la venta también se publicó Intruders, otro documento sobre secuestros perpetrados por seres de otro planeta. Intruders relata el caso de una mujer que descubre que fue abducida junto a su familia. Pero no es de ese caso del que vamos a hablar, aunque sí vamos a comenzar este informe hablando del escritor de ese paradigmático libro, Bud Hopkins. Hopkins ya había hecho otras publicaciones con anterioridad, pero fue en Intruders donde presentó por primera vez la teoría según la cual el objetivo primordial de los extraterrestres es crear un híbrido humano-extraterrestre. La historia central de aquella obra terminó siendo una miniserie con el mismo título de la cadena CBS e incluso inspiraría a series míticas de la ciencia ficción como The X-Files. Decidido que su fama como investigador ufológico no se agotara con la publicación de aquel material, Hopkins tomó una controversial decisión. Con parte de los beneficios del libro, estableció la Fundación Intruders, dedicada al tratamiento, consejo y seguimiento de los protagonistas de los casos de abducciones. En las reuniones, Hopkins hipnotizaba a los autodeclarados secuestrados y los ayudaba a acceder a los recuerdos de aquellas experiencias. Por esos años, hubo un furor con respecto al tema y tanto Hopkins como sus métodos fueron expuestos en varios periódicos y programas de televisión. La gente en sus hogares se debatía entre tildar a Hopkins de charlatán o empezar a preguntarse si no serían ellos mismos víctimas de un encuentro cercano que habían olvidado. Hopkins ya gozaba para entonces de una notable popularidad, pero las cosas realmente cambiarían para él en 1989, cuando una de sus lectoras llamó por teléfono. Al principio aquello parecía un caso convencional. La mujer que se presentó como Linda Napolitano le contó que de la noche a la mañana habían recordado que 13 años antes había sido sometida a una cirugía nasal.
Afirmaba que ella nunca necesitó este tipo de cirugía y que no tenía registro de haberse sometido a tal operación de modo oficial. Concluyó con la voz entrecortada y un claro terror, que ese recuerdo le resultaba sospechoso. Hopkins se citó con Linda, luego le ofreció acudir a uno de sus centros y finalmente la hipnotizó. Hipnotizada, Linda narró una experiencia dentro de una nave espacial siendo pequeña. Efectivamente, según lo narrado, la misteriosa operación de la nariz se había sucedido en una camilla dentro de un plato volador. Hopkins no lo dudó un segundo y le dijo a Linda que debía exponerse a una serie de análisis en busca de pruebas concretas que pudieran evidenciar todo el asunto. Y así fue como, con radiografías de rutina, un objeto metálico extraño y no identificable a simple vista fue descubierto dentro de la cavidad nasal de Linda. Los propios médicos quedaron estupefactos y la mujer estuvo de acuerdo con que se proceda a una extracción. Sin embargo, unas noches antes de la cita en el quirófano, Linda despertó en medio de la noche con una hemorragia nasal grave. Después de esto se comprobó con una nueva radiografía que el objeto metálico ya no estaba en su nariz, aunque se conservaban las marcas de su implante. Nadie supo lo que ese metal era o para qué servía, ni a dónde había ido a parar. ¿Qué había pasado? Hopkins le dio 1000 vueltas al asunto. No podía evitar pensar que había estado a punto de conseguir la prueba que siempre había deseado sobre tecnología extraterrestre. No sabía para ese momento que el caso Linda Napolitano recién comenzaba. El 30 de noviembre de 1989, Hopkins recibiría una segunda llamada de Linda a altas horas de la madrugada. La mujer estaba tranquila, pero algo extraño había en su tono de voz. Con una poco común naturalidad le dijo al investigador que acababa de regresar de una nueva abducción, y no una abducción cualquiera. Pero no nos adelantemos. Antes de conocer la historia de Linda, hagamos un breve repaso por la figura de Hopkins para entender cuál fue el suceso que lo llevó a dedicar su vida a estudiar el contacto de los humanos con los misteriosos tripulantes de los ovnis. Bud Hopkins nació el 15 de junio de 1931 en Wheeling, West Virginia, graduándose en Arte e Historia del Arte en el Oberlin College en 1953, año que se trasladó a New York. Prestigioso pintor y escultor, recibió varios premios nacionales e internacionales. Deseaba de modo ferviente ser un artista reconocido. Sin embargo, en 1964, mientras estaba junto a sus amigos en Cabo Cod, pasó algo que lo marcaría para siempre y le daría un giro a todas sus creencias y ambiciones. Hopkins y sus colegas vieron en el cielo un objeto metálico flotando, inmóvil. Todos quedaron fascinados. Cuando el objeto desapareció de un segundo al otro, tardaron en salir de su consternación. Con el paso de los días, todos los involucrados fueron quitándole importancia al hecho. Todos menos Hopkins, que no se pudo sacar la imagen de su cabeza. Durante meses y años solo pensó en aquello y empezó a leer todo informe que se publicara al respecto. Para 1975 se decidió a dedicarse de lleno a hablar con testigos y contactados. En marzo del 76 publicó su primer artículo ufológico. Poco después descubrió que la niñera de su pequeña hija había visto varios ovnis sobre la montaña. Pero no solo eso. Hopkins descubrió ni más ni menos que mientras más se animaba a hablar del tema en voz alta, más eran los testimonios que conseguía de primera mano. ¿Acaso la gente estaba ocultando sus experiencias por temor a ser tomada por loca? ¿Acaso los avistamientos eran más usuales de lo que él suponía? Luego de darse cuenta de que muchas personas sufrían lapsos de tiempo perdido tras toparse con una nave, en 1980 publicó su primera obra, Missing Time. Luego, como dijimos, había venido su libro Intruders, y es entonces cuando recibe el llamado de Linda Napolitano. A finales de 1996, Hopkins publicaría su versión del caso en su tercer libro, Witnessed, otro gran éxito de ventas y otro de los libros más difundidos entre curiosos e investigadores. Llegó el momento ahora sí de conocer lo que le ocurrió a Linda. En el momento del secuestro, Linda Napolitano era una madre casada de poco más de 40 años. En su llamada por teléfono a Hopkins, Linda afirmó que a las 3:15 de la madrugada despertó por culpa de una intensa luz que se había filtrado en su habitación. Luego, de entre la luz, se habían empezado a asomar figuras humanoides de las que apenas pudo distinguir rasgos.
Linda gritó y trató de despertar a su esposo, que dormía a su lado, pero fue en vano. Los presuntos extraterrestres la sacaron flotando de su apartamento en el piso 12 de Brooklyn, levitando hacia su nave resplandeciente que se cerró una vez que Napolitano y los seres estuvieron dentro. Allí los secuestradores la sometieron a una serie de experimentos y pruebas que incluyeron meterle un tubo por la nariz. También le dijeron siempre de modo telepático que los humanos estaban cometiendo un grave error al contaminar la Tierra. Tras estas declaraciones, Hopkins decidió someter a Linda a sesiones de hipnosis y poco a poco en cada sesión, Linda fue sumando detalles a su testimonio. Incluso llegó a convencerse de que la abducción que había sufrido de pequeña no había sido un evento aislado. ¿Acaso venían los extraterrestres experimentando con ella desde hacía décadas? Obviamente, mientras Hopkins se convencía paulatinamente de la veracidad de lo narrado por la mujer, los detractores no tardaron en aparecer. International UFO Reporter señaló que Napolitano había sido cantante y modelo bajo el nombre de Ling Long antes de convertirse en madre. Para aquellos que dudaban de ella, el hecho de que alguna vez buscara una carrera en la que fuera el centro de atención es todo lo que necesitaron para descartar sus palabras. Por otro lado, a nadie se le pasaba por alto que Linda ya se había involucrado en los grupos de abducidos que Hopkins coordinaba, por lo que no veía raro que se hubiera sugestionado con el tema. Cuando la prensa empezaba a alejarse de Linda y su relato, considerándolo poco serio, ocurrió algo inesperado. Incluso a las 3 a.m., Brooklyn es un lugar que está lejos de tener sueño. Si Linda había sido sacada de su casa, ¿no tendría que haber testigos del hecho? Claro que sí. Solo que en este caso, los testigos, lejos de aclarar las cosas, hicieron que todo fuera más y más intrincado. 15 meses después del llamado de Linda por la madrugada, Hopkins recibió en su buzón una carta que tenía como remitente a dos hombres que se presentaban como agentes de la policía y decían llamarse Richard y Dan. Richard y Dan afirmaban ser testigos de lo que aconteció en el apartamento de Linda. Contaron que ese día viajaban con otra persona en un auto. Los tres se dirigían en el coche a un helipuerto de Manhattan cuando el coche, a su paso por el puente de Brooklyn, se paró y dejó de funcionar repentinamente. Desde allí habían contemplado todos los hechos. Habían visto un objeto de color naranja rojizo con luces verdes, luego figuras flotando por la ventana, una en camisón. Tan pronto como las figuras estuvieron dentro de la nave, la misma se había perdido entre las nubes, como por arte de magia. Dan y Richard sintieron una profunda culpa por no haber hecho nada para salvar a esta pobre mujer y confesaron a Hopkins estar escribiéndole con la esperanza de saber si ella se encontraba bien. El investigador les pidió verse en persona. Ellos le dijeron que no. Respete la importancia de nuestra credibilidad en el trabajo. Simplemente no podemos ser identificados, remarcaron. Hopkins alertó a Napolitano de que podían contactarla. Unos días después, ella lo llamó y le dijo que efectivamente los sujetos la habían visitado. En dicha visita, Richard y Dan habían repetido a Linda que no tenían intenciones de conocer a Hopkins en persona. Sin embargo, sí estaban dispuestos a seguir enviando correspondencia e incluso grabar cassettes prestando testimonio. Hopkins desconfió de inmediato de ambos hombres. Algo sobre ellos no le cerraba del todo. Lo que pasó luego dejó en claro que sus pálpitos eran correctos. Los sujetos no eran de fiar. En abril de 1991, Richard y Dan secuestraron a Linda Napolitano en la calle. La interrogaron sobre si trabajaba para el gobierno o si era una extraterrestre. Le exigieron que se sacara los zapatos. Los extraterrestres, al parecer y según ellos, no tenían dedos en los pies. Luego de una intensa jornada en la que la tuvieron encerrada y le hicieron todo tipo de preguntas, la devolvieron a su hogar. Unos meses más tarde, en octubre, Dan secuestró a Napolitano por su cuenta y la llevó a una propiedad que tenía en la playa. En la casa, Linda vio dos fotos enmarcadas de ella misma, una de ellas besando a su hijo. Dan la obligó a ponerse un camisón muy similar al que tenía el día del secuestro y luego intentó abusar de ella. Ella logró salir corriendo. Dan no tardó en alcanzarla y trató de ahorcarla 2 veces antes de que Richard llegara y lo detuviera. Confundida, Linda fue nuevamente devuelta a su hogar sin mayores explicaciones. La mujer no perdió un segundo y fue hasta la casa de Hopkins para contarle todo entre lágrimas. Aún tenía arena en el cabello.
Unos días después del incidente, Richard le envió por correo a Hopkins fotos que Dan había tomado cuando Napolitano huía de él. ¿Qué estaba pasando con estos dos extraños hombres? El desconcierto llegó a su cumbre cuando el 22 de noviembre de 1991, Richard escribió que recordaba sueños sobre una niña de su infancia llamada Baby Ann. Cuando le dijeron esto, Napolitano recordó a un amigo imaginario, Mickey. Por los rasgos que ella daba de Mickey, bien podía tratarse de una versión infantil de Richard. ¿Qué significaba aquello? De algún modo misterioso, Richard y Linda se conocían de la infancia. ¿Habían sido quizás secuestrados juntos? ¿Y habían compartido experiencias dentro de naves espaciales siendo pequeños? Al menos esa teoría fue la que Richard se esmeró en sostener en sus cartas. Incluso el hombre sugirió que el hijo de Linda era en realidad su hijo, que ambos se habían seguido viendo en naves espaciales durante su adolescencia y que allí habían mantenido relaciones incentivados por los propios extraterrestres. Hopkins, con más dudas que respuestas y cada vez más perdido en todo este laberinto, decidió que era hora de investigar a estos supuestos policías. No tardó en encontrar datos sobre sus identidades reales. ¿Y qué pasó? Quedó boquiabierto. Tras varios intentos fallidos de localizar a estos dos oficiales, Hopkins descubrió algo que le hizo pensar que estos dos agentes de policía en realidad eran agentes de la CIA. Más tarde se supo que los agentes se mantuvieron al margen de todo durante tanto tiempo porque el día de los hechos tenían que escoltar a una figura política muy conocida. Esta persona anónima era el secretario general de la ONU en ese entonces, don Javier Pérez de Cuéllar. Cuando Hopkins mostró una foto de Cuéllar a Linda, ella quedó sin poder articular palabra. Cuando por fin pudo hacerlo, dijo, con la voz entrecortada, que conocía a ese hombre. Que Pérez de Cuéllar solía estar en la nave espacial cuando ella era secuestrada, siempre junto a los extraterrestres. Las teorías rápido emergieron. Para los conspiranoicos no había ninguna duda de que la ONU estaba trabajando con los extraterrestres para terminar con la Guerra Fría. El 12 de noviembre del 93, Hopkins acompañó a un reportero para conocer a de Cuéllar, quien, para su frustración, decidió no hablar de platos voladores y desvió la conversación hacia la política. Para ese momento, la opinión pública no paraba de dividirse. Para alimentar el asunto, otros testigos se hicieron presentes. Cuando ya parecía que las cosas no seguirían complicándose, una nueva carta llegó al buzón de Hopkins. La enviaba una mujer con el sobrenombre de Janet Kimball. En la carta relataba cómo, mientras cruzaba el puente de Brooklyn, había sido testigo de un apagón en muchos vehículos que inexplicablemente se habían detenido. Al observar esto, Janet había bajado de su coche y junto a los demás conductores y transeúntes del puente, había observado una mujer flotando en el aire a 12 pisos de altura junto a un ovni que sobrevolaba un edificio de apartamentos. Kimball al principio asumió que se estaba filmando una película de ciencia ficción. Hopkins fue a hablar en persona con la mujer y sugirió que Linda también debía conocerla. Sin embargo, Linda, tras la experiencia con los supuestos agentes, prefirió quedarse en el anonimato, temiendo que su integridad se pusiera en juego. Por su lado, una de las antiguas vecinas de Napolitano, Francesca, recordó una luz espeluznante el día del suceso. La mujer, luego de pensar que ella también podría haber sido secuestrada. Su hijo de 8 años alegó que le había pasado lo mismo. De pronto todo se había convertido en un caso de secuestro masivo. ¿Qué estaba pasando? Hopkins comenzó a definir las abducciones como una epidemia invisible, pero como señalan sus detractores, él mismo se había convertido en su principal agente propagador. Según quienes siempre descreyeron de Hopkins, el hombre estaba tan convencido de algunas cosas que lograba convencer y manipular los testimonios de las personas que se presentaban a escucharlo. De un modo u otro, como ya mencionamos, Hopkins recopiló toda la información y tras publicarla consiguió dejar constancia de uno de los casos de ovnilogía más extraños de todos los tiempos. 7 años después de su llamado en 1989, Napolitano volvió a contactar a Hopkins. Le dijo que nuevamente la habían intentado secuestrar. En esta ocasión, mientras estaba con su prima, una mujer de su edad llamada Connie. Hopkins insistió en hablar con Connie para verificar. Napolitano le dijo que Connie no podía verlo por temor a que se supiera su identidad, pero sí aceptaba hablar por teléfono. Cuando la charla se llevó a cabo, Hopkins dio un veredicto claro y concisa. Esa era Linda, fingiendo ser su prima Connie. Desde entonces el hombre prefirió ya no hablar más con Linda.
convencido de que todo lo ocurrido la había afectado psíquicamente. La mujer, por su parte, apareció años después en medios de comunicación afirmando sin pruebas que tiene glóbulos rojos inmortales y aludiendo que había sacado a la gente del World Trade Center descalza sobre vidrios rotos bajo la dirección psíquica de extraterrestres. Luego de eso, nadie volvió a verla. Bud Hopkins murió en 2011 sosteniendo que lo ocurrido con Napolitano era un caso aún abierto. Incluso los más escépticos tuvieron que admitir la extrañeza del asunto cuando trascendió otro dato de vital importancia. Entre sus investigaciones y cerca del final de su vida, Hopkins había descubierto que el ex diplomático de la ONU había regalado al hijo de Linda Napolitano una escafandra con su firma, hecho que confirmaría el nexo entre ambos y que dejaría a todos una gran pregunta. ¿Qué fue verdad y qué fue mentira en todo este entramado interestelar? Como ya les dije al principio, quedo a la espera de sus comentarios al respecto. Dejen sus teorías aquí debajo. Vamos a ver cuál es la teoría que más convence al resto. La que más likes tenga va a aparecer en el próximo video sobre extraterrestres en este canal. Sin nada más que decir, les voy a dejar un par de videos aquí como recomendación. Agradezco a todos los miembros del Clan Mephisto que aparecen a mi costado porque gracias a ellos sé que podemos seguir realizando este tipo de videos. Yo me voy a despedir, los invito a dejar su like, suscribirse y dejar sus comentarios y sugerencias para posibles futuros videos. Mi nombre es Magnum Mephisto, nos veremos seguramente la próxima. Adiós.